Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús y como siempre hasta aquí nos ha traído el Señor. Hoy es lunes 22 de junio del 2026, ya estamos a mitad de año y hace mucha calor. La semana pasada estuvo muy bueno el tema y seguiremos teniendo temas muy buenos también, ¿verdad? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en la noche de hoy no voy a estar yo, va a estar María. Así que María, te paso la batuta, la plataforma es toda tuya. Amén. Dios les bendiga a todos. Espero que estén gozosos, ¿verdad? Porque Dios nos regaló un día más de vida. Y qué bonito, ¿verdad? Estar aquí en esta plataforma compartiendo palabra de Dios. Eh, Primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad de poder y de permitirme traer una palabra. También le doy las gracias a Rose por cederme este espacio y espero que Dios nos ministre, porque la persona cuando trae una palabra, pues ministrada primeramente y después pues la palabra hace lo que tiene que hacer con las demás personas. Esta noche estaré hablando de un intruso que entra a la vida a la vida de las personas sin tocar la puerta ni sin pedir permiso. Ahora, él entra y si tú no te das cuenta, él se pone cómodo y tú si no te has dado cuenta, ¿sabes lo que pasa? Hace de tu vida un desastre. Entonces yo quiero que usted esté pendiente de lo que vamos a hablar en esta noche, porque a veces pensamos que es algo normal, pero déjame decirle que el tema en esta noche no es normal y a Dios no le agrada. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el tema para esta noche es venciendo el doble ánimo. ¿Cómo? Venciendo, venciendo Ajá. el doble ánimo. Y de ese intruso es que yo voy a hablar. No estoy diciendo que es un espíritu, porque los espíritus en los cristianos no entran. Pero sí el enemigo envía dardos, ¿verdad? Y no, para llegar al pensamiento de las personas. Y esos dardos, si le damos cabida y no los paramos a tiempo, son los que van a hacer desastre total en la vida de una persona. El doble ánimo no solamente afecta al cristiano, no, le afecta a todo el mundo. Hay muchas personas que encontramos padeciendo de este mal. Doble ánimo es una inconsistencia y falta de firmeza en el carácter de una persona. Es un estado de indecisión y inestabilidad donde los pensamientos y, y, interceden o las intenciones, las creencias están divididas, lo que lleva a actuar con dudas y cambios de opinión constantemente. La persona no puede tener una fe firme porque la duda hace que la fe mengue. Eh, es inconsistencia en la persona, destruye sus planes, destruye sus metas, destruye sus sueños y el propósito que Dios ha llamado a la persona. Porque si usted cree, sí, estamos vivos porque papá y mamá, sí, se juntaron, pero déjeme decirle que más allá de eso, Dios ya tenía un plan. Usted está vivo y usted está en esta tierra porque Dios tenía un plan
un plan de Dios para su vida. ¿Y qué pasa? Cuando el doble ánimo entra a la persona, se le hace difícil obedecer a lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer con él. Es como que le trunca, trunca el progreso de la persona. O sea, la persona no puede superarse, porque siempre hoy estoy contenta, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero, ay, no puedo. Y a través de los años, yo me he dado cuenta, yo llevo bastantes añitos en el Evangelio, y me he dado cuenta que hay gente con un potencial enorme en las iglesias. Pero ¿saben qué? No ponen su talento, talentos preciosos, no los ponen a obrar al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la duda, porque se comparan a otros. O sea, Dios no nos llamó a nosotros a compararnos con nadie. Tu talento es tu talento y no es tuyo, porque lo que nosotros hacemos, nosotros solamente somos vasos para traer lo que Dios nos da, llevarlos al pueblo. Y todos no tenemos que hacer, todos no vamos a ser iguales y no podemos compararnos con nadie. En el Señor hay variedad, somos un cuerpo. Y los dedos no son igual a las orejas, somos diferentes, pero con funciones. Y a veces nos cohibimos de hacer el propósito de Dios. Y más muchas veces cuando el enemigo sabe que tú eres una persona que Dios va a usar grandemente. No te creas que Él se va a quedar con los brazos cruzados. Él te va a tratar de detener de alguna forma o de otra. Y una de las formas que yo me he dado cuenta es a través del doble ánimo. En lo espiritual, el doble ánimo hace que la persona dude y que su fe mengue. Dios no se agrada de una persona con doble ánimo, porque Dios valora la integridad y una fe firme. Y más adelante le voy a dar ejemplos de algunos grandes, pero que tuvieron doble ánimo. No sé si alguna vez usted ha notado a una persona, ¿verdad?, que le ofrecen un trabajo o quizás una posición en la iglesia. Ave María, se ponen contentísimos, ay, qué bueno, están llenos de gozo y ese, ay, sí, qué bueno, es cuando le dicen. Pero al otro día están ay, yo, ¿lo podré yo hacer? Yo creo que yo no puedo. Óyeme, y se arrepienten antes de intentarlo. O sea, renuncian sin haber comenzado. Y hay muchas personas así que sin haber comenzado renuncian, óyeme, a lo que Dios tiene para ellos. Dios tiene algo para cada uno de sus hijos. Nadie, nadie, nadie. Dios no ha llamado a la gente a sentarse en la iglesia a cantar coritos ahí, así, no. Hay un trabajo que hacer, hay trabajo. Y tenemos que ser efectivos en la obra de Dios. No podemos ir a la iglesia y salir llenos. Sí, ok, eso es bueno porque el Señor dice que no dejando de congregarnos. Pero tenemos que buscar en qué yo voy a hacer para Dios. Si Dios dio la vida por mí, si Dios dio la vida, me llamó, me limpió, me puso en un lugar para que ayude a otros. Tenemos que ser efectivos en la obra de Dios y no dejar que el doble ánimo nos turbe, que el doble ánimo nos detenga. Características. La persona de doble ánimo cambia de opinión, de estado de ánimo o de creencias rápidamente, dependiendo de las circunstancias.
Oye, ¿sabes qué? Que yo he visto personas que han llegado a la iglesia bien contentas y les encanta la iglesia. Oye, pero el pastor quizás no pudo saludarlo en un domingo o cualquier otro día y ya la persona ya no quiere ir más a la iglesia porque el pastor no lo saludó. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Si usted va a honrar a Dios, usted va a hacer el trabajo de Dios. Hay veces que los pastores están tan ocupados y tienen tantas cosas en su mente que se le puede pasar por el lado a una persona y no saludarla, pero nosotros debemos de ser maduros en ese aspecto y no tomarlos a la ligera, ¿sabes? Porque hay personas que se han ido porque no los han saludado. O tomarlo personal, María. O tomarlo personal, no, eso no es lo que Dios quiere. Mire, si el Señor dice que vamos a tener pruebas en el mundo, vamos a tener aflicciones, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que tener una fe firme, que nada nos mueva. El único que nos puede mover es Dios de un lugar a otro, no nosotros por cualquier cosa, no, Señor. Ok, la persona de doble ánimo viven bloqueando las promesas de Dios y no logran recibirlas, ya que su duda anula la fe. Les cuesta muchísimo tomar decisiones o mantener compromisos porque no mantienen pensamientos o porque mantienen pensamientos contradictorios. A menudo escuchan y prestan atención a las voces de la duda. Siempre no tienen esa mente firme en Dios. Su duda le cierra la puerta a la fe y no pueden recibir nada de parte del Señor. Sabes que el Señor, vamos a poner, hay un cheque, ¿verdad? Ese cheque es como si fueran las promesas de Dios. Ya Dios pagó. Ya ese cheque está firmado. Las promesas son para nosotros. Pero si tu fe mengua y tú no tienes la fe para recibir lo que a Dios ha dicho que te va a dar, es como tener un cheque firmado y no irlo a depositar. Ahí están las promesas de Dios para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Pero si tú no aprovechas no te aprovechas de lo que Dios dijo que hará contigo y lo que Dios dijo que va a darte, si tú no aprovechas eso, pues no lo vas a disfrutar. Porque las promesas están ahí, pero tú no las alcanzas, tú no las recibes, porque dudas hasta de tu identidad. Hay veces hay personas que dudan, ¿seré yo, estaré yo bien? ¿Me iré yo con el Señor? No, Señor, usted tiene que estar firme, usted tiene que saber su identidad en Cristo y estar firme que lo que Dios ha dicho que hará con usted, lo va a hacer. Ahora, si usted se deja. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. O sea, no podemos estar dudando en todo. No, se dejan influenciar fácilmente por las circunstancias que los rodean y no pueden ver más allá. Intentan servir a Dios a su manera para no soltar las cosas del mundo. Eso es terrible. Cuando hemos aceptado al Señor, hemos hecho un pacto serio con Dios. No podemos pretender estar en el mundo, tener un paso adentro de la iglesia y otro afuera, no, porque así no jamás van a trabajar las cosas.
así jamás vas a tener fruto. Así nada más, así nomás no vas a crecer. Y Dios, el deseo de Dios es que crezcamos en su obra, que seamos de bendición para otros. Que los nuevos convertidos puedan ver las acciones de nosotros, que somos un cristiano maduro, firmes en el Evangelio, que no somos como las ondas del mar, de aquí para allá, no sé yo. No. El doble ánimo es un peligro espiritual que conduce a la inestabilidad de la persona y es un obstáculo para la vida espiritual. Dios ve esta actitud con tristeza porque la persona de doble ánimo se aleja del gozo y el destino que Dios ha diseñado para ellas. Si Dios nos creó, Dios tiene planes, tiene un propósito, tiene una voluntad con cada uno de sus hijos. Si Él te llamó, si Él te rescató, ¿sabes? Si Él te rescató es porque tienes planes. Mira, yo me atrevería a decir que personas cuando oigan este mensaje, han habido personas que debieran estar muertas, mas sin embargo Dios le dio una oportunidad de vida para revelársele, para que lo conozcan, para que tengan un futuro de eternidad con Él más adelante. Entonces, pero hay personas que no saben eso, no se dan cuenta. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, si usted cree que usted está aquí, pues sí, usted está, claro, nació de una mujer y el hombre, pero fue el plan de Dios, fue Dios metido en el asunto para que usted hoy día esté con vida. Es Dios el que quiere usarte, es Dios el que te motiva, es Dios el que quiere sanarte, es Dios el que quiere que tú te afirmes, que mantengas una mente firme en el Evangelio, que te mantengas firme, que te envuelvas en el trabajo del Señor, que quite todas esas limitaciones que tú tienes en tu mente. Porque hay gente que se han puesto ellos mismos muchas cargas, se han puesto, ¿cómo te diría yo? Muchas limitaciones, yo no puedo. Ay, es que yo no sé. Ay, no, si es que no eres tú, es Dios a través de ti. Es Dios el que te va a usar, es Dios el que te va a capacitar, es Dios el que va a obrar a través de ti. Tienes que entender eso. No eres tú, no son tus fuerzas. Son las fuerzas de Dios a través de ti. Aleluya. Si tú piensas o el que se crea que el poder viene de ellos, está bien equivocado, porque el poder es el poder de Dios en la persona. Es Dios el que ministra, es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. El que va a ayudarte a hacer las cosas. Él es el que te va a revelar, Él es el que te va a dar el entendimiento, Él es el que te va a guiar. Y hay veces personas que caminan por sus propios decisiones, toman las decisiones de ellos. Y no es así, no, Señor. Cuando nos rendimos a Dios, nos rendimos. ¿Qué es rendirse a Dios? Es decirle a Dios, mira, Dios, aquí está mi vida. Yo no puedo, pero contigo sí. Guíame tú, que yo no lo sé hacer. Llévame tú por el camino correcto, porque yo siempre meto las patas. Ayúdame a vencer, Señor, porque yo no puedo. Pero hay veces que nos creemos tan autosuficientes, muy autosuficientes, y no le damos el lugar a Dios y no dejamos a Dios que haga su obra en nosotros.
No dejamos que Dios se glorifique en nosotros. Es más, y a veces ni el que no conoce a Dios no puede ver a Dios en nosotros, porque es que queremos ser nosotros. Es que somos nosotros, nos creemos tan capaces de tantas cosas. Cuando dice la Biblia que sin Dios no somos nada. Es Él en nosotros, es Él el que nos guía, es Él el que nos da la gracia, es Él el que nos llamó. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Es descrita, una persona de doble ánimo, es descrita como alguien con una fe dividida o mente inconstante. La Biblia advierte que esa indecisión o duda en una persona paraliza su fe y impidiéndoles recibir bendiciones divinas y impidiendo fomentar un estilo, y entonces la persona vive un estilo de vida caótico y sin rumbo. Óigame, sin, con una mente, con una mente eh, de doble ánimo, tu vida va a ser una vida caótica y sin rumbo. La Biblia misma te lo dice. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo de Israel se encontraba en ese dilema de tener el corazón dividido, intentando seguir a Dios y a la vez adoraban a los Baales. Actitud peligrosa porque perdían la lealtad absoluta al Creador. Y uno dice, ay, pero eso era el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel, Dios los saca de la esclavitud. Dios hizo milagros increíbles. Usted sabe lo que es dividir un mar y ellos pasar en seco. Y infinidades de cosas que no las voy a traer a colación porque yo sé que usted sabe todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Que cuando a veces le llegaba el doble ánimo, querían los israelitas, hicieran los tiempos mejores cuando estábamos allá en Egipto. Y a veces uno dice, no, pero nosotros no. Sí, mire, nosotros somos igualitos. Igualito o peor, porque nosotros ahora a través de la Biblia hemos aprendido más. Y entonces hacemos lo mismo. Dios ha hecho milagros. Hay personas que ya lo dije anteriormente, están vivos porque Dios le dio un chance más de vida. Hay personas que Dios ha hecho milagros. Oye, y se olvidan como de lo que Dios hizo en la vida de ellos. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, tú tienes que testificarlo a otros para que vean que Dios todavía es el Dios que hace milagros, que todavía hoy día los milagros existen. Todavía Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos serán. Todavía Dios hace milagros. Todavía Dios liberta, todavía Dios sana, todavía Dios rescata al pecador. Amén. ¿Qué milagro más grande? Usted sabe el milagro más grande es que Dios dio su vida, ¿verdad? Por usted. Y que Dios, viendo su condición de pecador, cuando usted se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es un milagro que usted pueda estar hoy, sentirse libre, sentirse que tiene a un Dios poderoso que camina contigo, un Dios poderoso que te guarda, que te lleva de la mano cuando tú te sientes que desfallece. Él no te deja, Él es el amigo fiel, Él está contigo las 24 horas. ¿Qué milagro más grande es eso? ¿Qué más podemos exigirle a Dios? Si Él es el todo de nosotros. ¿Ok? Dios es el todo y nosotros a veces permanecemos ingratos a Él.
En Mateo 6:24, Jesús enseñó que no se podía servir a dos dioses. Y era porque como los judíos, los israelitas querían seguir a Dios, pero querían seguir con sus baales, querían seguir con las cosas que no agradaban a Dios. Voy a poner un ejemplo ahora de Pedro. Todos conocemos yo creo que sí, ¿verdad? La vida de Pedro. Ajá. Pedro, en una ocasión, eso se encuentra en Gálatas 2, del 11 al 14. Dice que Pedro compartía a la mesa sin restricción ninguna con los gentiles, reconociendo que en Cristo ya no había distinción. Ok, ¿qué pasaba aquí? ¿Verdad? Que los gentiles son todos aquellos que no son judíos, esos son los gentiles. ¿Y qué pasaba con los gentiles? Que los gentiles no estaban bajo las reglas de la ley, que no se circuncidaban. Y la circuncisión era muy importante para los judíos. Entonces Pedrito está sentado compartiendo con aquellos cristianos gentiles, pero vienen un grupo de judíos que eran legalistas. Entonces, al momento que Pedro ve que llegan esta gente, se aparta, se aleja de los gentiles, y esta actitud de Pedro influyó negativamente en otros creyentes como Bernabé. ¿Qué pasa? Que hay veces que las actitudes nuestras, si son actitudes negativas, van a influir aquel nuevo que está alrededor de nosotros. Y aún haciéndolo mal, porque lo que hizo Pedro no estaba bien. Pedro sabía que los gentiles eran aceptados por gracia. Y él había defendido esto antes. Pero de repente se separa de ellos por agradar a los hombres y mantener tradiciones para que no lo criticaran, para que no le criticaran. Hay gente que a veces, yo he oído decir que hay gente que son cristianos y hay veces que en los trabajos no se atreven a decir que son cristianos. Entonces, esas cositas así, ¿verdad? No deben de pasar. Pero ¿qué pasó? Pablo lo llamó hipócrita a Pedro por esa acción de separarse de los gentiles. Un comportamiento de doble ánimo no solo afecta a las personas que se confunden y desvían de la comunidad, como lo que ocurrió con Bernabé. Bernabé se confundió con la actitud de Pedro y estaba siguiendo lo incorrecto que estaba haciendo Pedro. Pablo reprende a Pedro porque su conducta contradecía el verdadero mensaje de la gracia y la justificación por la fe. La confrontación como acto de amor y corrección, Pablo lo confronta cara a cara y en público por el bien de la unidad y pureza de la iglesia. Hay veces que cuando si hacemos algo mal y hay alguien, un hermano que sabemos que lo va a hacer con amor, que lo va a hacer por nuestro bien, debemos de aceptar esa corrección, porque se supone que nosotros no lo sabemos todo. Y si yo estoy haciendo algo mal, me gustaría que alguien me dijera, mira, no, esto no le agrada a Dios, porque es una corrección para mi bien y para el bienestar de quizás aquellos que están alrededor mío. En Proverbios
12:11, dice, déjame ver qué proyecto por aquí. Dice, Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama la sabiduría. El que aborrece la represión es ignorante. Así que cuando alguien lo corrija a usted, acepte la corrección porque es para su bien. Hay otra historia que se encuentra en Mateos 14:25 al 31, cuando Pedro le pide a Jesús que le deje ir a él sobre las aguas. En esta ocasión vemos a un Pedro con una valentía inicial, una fe en acción. Pedrito. A veces yo digo que a veces Dios tiene que soportar tantas cosas de nosotros. Porque la verdad que yo no entiendo cómo Pedro, bueno, no entiendo la verdad. Pedro representa a cualquiera que comienza un proyecto o ministerio con gran entusiasmo y fe. Pide ir a Jesús y caminar sobre lo imposible. Lo que Pedro estaba pidiendo no era algo fácil. Y Dios, fíjate, Dios se lo permitió porque Dios sabía lo que iba a pasar, pero como Pedro quiso, y hay veces que en la vida nuestra, a veces nosotros hacemos lo mismo que hace Pedro. Queremos meternos, mi mamá decía meterte en camisa de 11 varas. Yo no sé lo que significaba eso, pero ella lo decía mucho. Cuando tú te metes en algo que no es para ti y después haces como Pedro, que comienzas a hundirte. Porque es que nosotros no debemos de darle órdenes a Dios. Él es el que nos va a motivar a nosotros, Él es el que nos va a guiar. Pero a veces nosotros queremos como que Dios obedezca lo que nosotros querramos, pero no es así. Desafortunadamente no es así. Dios es el creador, Dios es el soberano, Dios es el que guía nuestra vida. Y nosotros no somos quien para darle órdenes a Dios. A veces yo oigo personas orando y me pregunto, ¿estará pidiéndole a Dios, le estará dando órdenes a Dios? Porque hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sabes? Porque nosotros dependemos de Él no depende de nosotros. Pero de repente llega la distracción, el miedo y el doble ánimo. Pedro mira el viento y las olas. Su mente se divide entre confiar en la palabra que Jesús le dijo, ven, o confiar en las circunstancias. Es que aquí cuando se vuelve inconstante, es aquí cuando se vuelve inconstante, porque él tenía una fe, si eres tú, manda que yo camine. Pero cuando quitó la mirada de donde no debemos tampoco nosotros quitarla, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, ese momento no es el momento preciso para quitar la mirada de Jesús. Al contrario, es cuando más tenemos que levantar la vista al cielo. Dice la palabra que nuestro socorro viene de arriba, viene de Dios. El socorro nuestro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No viene de hombre, sí, hay veces que sí que nos dan la mano, pero el verdadero socorro viene de Dios. Es Dios el que toca el corazón de otro para que te ayude. Es Dios el que mueve a otro para que te ayude a ti, para que lo sepas. Y a veces nosotros pensamos
¿verdad? Que Dios no está envuelto. Dios está, cuando tú has puesto tu vida en las manos del Señor, Dios es el que está moviendo cada ficha. Es Dios el que está llevándote de aquí para allá, siempre y cuando usted se deje, porque hay veces que no queremos, hay veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no van a salir bien. Vamos a tener consecuencias negativas. Tenemos que dejarnos llevar. Oigan, póngale mucha atención a la voz del Espíritu. Yo siempre digo esto muchas veces. Muchas veces no deje al Espíritu Santo que more en usted. No lo deje silenciado ahí adentro de usted, no. Deje que Él sea el que lo guíe, deja que Él, el que te dé idea. Mira, si te levantas a veces a las 3 de la mañana, levántate y ora. Si te da algo que tú dices, ay, pero este sueño, escríbelo. Escríbelo para que no se te olvide, porque todavía Él habla a través de los sueños. Y hay veces que te despiertes a las 3 porque quiere hablar contigo, no te quedes acostada. Levántate, saca aunque sea 10 minutos para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas cómo Dios trabaja con tu vida. Si somos obedientes, Dios se alegra de aquellos que le obedecen verdaderamente. Ok, en Pedro entra el miedo, la duda, haciendo que Pedro apartara los ojos de Dios y comenzó a hundirse. Asimismo, cuando nosotros apartamos los ojos de Dios, nos hundimos en nuestras emociones, en nuestras dudas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. No podemos en ningún momento quitar la vista de Dios. Y yo me he dado cuenta que hay personas que cuando viene una situación difícil, que ahí es cuando más tú tienes que agarrarte, ahí es cuando más tú tienes que levantar tu voz y levantar tus ojos para el Señor, no quedarte sola. Porque hay veces que la persona entonces ahí como que se molesta con Dios. Y ahí esa vulnerabilidad es la que el enemigo usa para darte más fuerte, para alejarte más de Dios, para apartarte del camino de la verdad. Mantén tu mirada siempre puesta en Dios y no dejes que el doble ánimo entre. Sácalo de tu vida, saca esas dudas, saca esa incertidumbre que no te deja avanzar, sácala de tu vida y confía más en Dios. Se podía resolver. La diferencia entre caminar y hundirse radica en dónde está puesto el enfoque. Si tienes el enfoque tuyo puesto en Jesús, ahí se resuelve el problema. Ahora, si lo pones en la dificultad, pues claro que la dificultad te va a ahogar, te va a hundir, como el viento, como Pedro que comenzó a hundirse. Recuerda siempre que el Señor no abandona al que duda, sino que extiende su mano para salvarlo. Pero hay una cosa, Él salvó a Pedro en el instante. Al momento que Pedro clamó, Señor, sálvame. El Señor lo salvó, lo ayudó, lo agarró de la mano. Pero ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así mismo nos dice Dios muchas veces, cuando nosotros somos capaces de lograr situaciones y no lo hacemos. Cuando Dios nos pone una tarea, y a veces son tareas sencillas, y nosotros no somos capaces de hacerla. Hay veces que por el doble ánimo
otras veces es por la vagancia, otras veces es por el poco interés a las cosas de Dios. Estoy terminando, no sé qué hora es, voy cortando. Eh, en Santiago, Sigue. Santiago 4:9 dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuro, no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Recuerda estos puntos para que te ayuden a vencer. Si Dios lo ha dicho, nos los ha repetido infinidades de veces. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiar en mí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos. No cuando las cosas están bien nada más, no cuando todo está bonito y qué lindo, no, confiando en los momentos de tribulación, confiando en el momento difícil, confiando cuando te quedas sin trabajo, confiando cuando te injurian, ni te defienda. Dice la palabra que cuando te injurian, cuando hablen mal de ti, no te defiendas, ponlo en las manos del Señor. Dice la palabra que está quieto y confiar y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Dice la palabra, hay veces que cuando quieren herirnos, dice la palabra que caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, que no importa todo lo que el enemigo quiera hacer para hacerte caer. Recuerda que si Dios te levantó, no hay diablo, no hay serpiente, no hay demonio, no hay nada, nada que te haga volver atrás. Si tú te mantienes firme a Dios. Lo que tienes que tener firmeza en Él, confianza en Él. Dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no retroceden, que siguen adelante, que permanecerán para siempre al lado del Señor. Él no nos llamó para que demos pasos atrás, no importando la situación, confía, espera. Lo que pasa es que a veces no queremos esperar en el Señor. Estamos acostumbrados a que todo es express, todo es rápido, ¿no? Hay cosas hay cosas que toman tiempo, porque en ese tiempo de espera Dios te está preparando para darte lo que tú le estás pidiendo y para dártelo en grande. Pero a veces nos desesperamos tanto que lo que hacemos es que arruinamos el plan de Dios. Arruinamos lo que Dios tiene verdaderamente con nosotros, porque nos desesperamos. Nos desesperamos, hay que tener paciencia y firmeza en Dios. Paciencia, firmeza, constancia. Todas esas cosas las tenemos que ponerlas en práctica. No seamos, como dice la palabra, como las olas del mar, que vamos para aquí hoy sí, mañana no. No, Señor, manténgase firme con su fe puesta en el Señor. Así como Jesús vino a la tierra y aunque el enemigo quiso sacarlo, fíjate qué atrevido, él quiso, él quiso sacar a Jesús de lo que Jesús había venido a hacer. Él lo quiso desviar a Jesús. Entonces, ¿tú crees que quién somos nosotros? Que el enemigo no va a tratar también de hacernos caer, de desviarnos del plan que Dios tiene contigo. Si Dios te llamó, si Dios te limpió, si Dios te puso en un lugar, es para que tú des fruto.
¿Entiendes? Es para que tú des fruto. Y otra cosa, cuando viene la prueba, que estás pasando una prueba, hay gente que dice, no, es que Dios me está probando. Dios no te prueba a ti para saber Dios en qué grado tú estás. No, no, no. La prueba es para que tú te des cuenta dónde tú estás parado, a quién tú tienes como Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés seguro de quién está contigo, ¿no? No, porque la fuerza de nosotros, esto no es con la fuerza de nosotros. Desafortunadamente, hay veces que muchas personas piensan que es con la fuerza, no, señor. Esto es la fuerza de Dios en nosotros. Dios no necesita probarnos porque Dios sabe hasta dónde llegamos. El mismo Pedro, en lo que hablé anteriormente, que le dice a Jesús, ¿usted cree que ya Jesús no sabía que él se iba a hundir? Claro que sabía que él se iba a hundir. Pero le dio la oportunidad de su vida, de caminar por el agua. Pero ¿qué hizo Pedro? Miró las circunstancias, miró lo negativo, lo que no tenía que mirar. Si estás delante del Todopoderoso que viene caminando, ¿quién le dice a Pedro que el viento lo iba a tumbar, que las olas lo iban a hacer hundir? No, si él se hubiera mantenido mirando a Jesús, él hubiera caminado. Pero bueno, sí que cuando tú le pidas algo casi imposible para Dios, esté segura, está segura que cuando venga la incertidumbre, cuando venga la circunstancia, cuando venga lo negativo, no te enfoques a mirar lo negativo. Mira a Dios y deja que Dios resuelva para ti. Ok, mantenga su fe firme y decida, no se deje llevar de un lado a otro por la duda o la incertidumbre o la circunstancia. Lea versículos sobre lealtad y la fe individa, la fe que no se divide. Aprenda a identificar su inseguridad, busque estrategias bíblicas para fortalecerse. Manténgase su mente ocupada en cosas positivas, no deje que el enemigo le llene su mente de basura, de inseguridades, de cosas negativas. Hay veces que el enemigo hasta usa tu pasado para hacerte caer en este presente. Así que deja ya lo del pasado, ya Jesús te limpió, ya eso quedó atrás, ya tú eres una nueva criatura transformada, ya tú tienes una nueva identidad. No dejes que el enemigo te traiga a colación el pasado. El pasado quedó atrás. Sigue adelante marchando con Jesús. No dejes que tus emociones influyan en tu fe. No dudes si Dios lo dijo que hará contigo algo poderoso, algo grande. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Reemplace pensamientos negativos y divididos con verdades claras y estables. Mire, afírmese en las verdades de Dios, afírmese en la palabra, lo que ya Dios dijo que hará contigo. No permita que a tu mente entre basura del enemigo, no. Ancle su mente en la palabra en lugar de abrigar todo lo negativo que llegue a ella. Cuando el enemigo le tire esos dardos de fuego, bájese, no, escápese, no lo deje que haga nido en su mente, en sus pensamientos.
Él no puede entrar en usted, pero él sí manda dardos, él sí manda, hace que la persona a veces quiere turbar a la persona. Si tú se lo permites, no se lo permita. Medite en la palabra. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bien, buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso penséis. Piensa en esas cosas, piensa en lo lindo de Dios, piensa en lo positivo, piense, mire, aquí hay veces que hay que desconectarse con lo terrenal. Saque tiempo para pensar cómo será ese día que nosotros estemos con Jesús en el cielo. ¿Cómo será eso? Llénese de esa esperanza de que esto un día no se aferre tanto a las cosas del mundo. Aférrese y trabaje para lo espiritual, lo que vale la pena, lo eterno, porque lo terrenal es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Vaya cambiando su mentalidad y afloje un poco de acá. Aunque acá usted puede vivir bien, pero con mentalidad en el cielo, no pensando que usted va a estar toda la vida aquí. Porque si Cristo viene hoy mismo nos vamos con Él. Mantenga su mirada, su mente conectada al cielo 24/7. 24/7 mirando la grandeza de ese Dios soberano, de ese Dios que te llamó. Usted sabe lo que es el privilegio de ser un hijo de Dios. Yo no sé si usted ha entendido eso, de ser hijo de Dios, que Él te dice que eres su hijo. Aleluya, que el mundo pueda ver a Dios a través de ti. Refleja a Dios en tu vida. Se puede, se puede, se puede. Aleluya, se puede vivir agradando a Dios, se puede ser diferente en una sociedad corrupta, usted puede ser diferente, usted no tiene que hacer lo que hace el mundo, no se copie lo malo del mundo, copie lo bueno de Dios. Aleluya, para que usted sea un canal de bendición para los que no conocen a Dios. Hasta aquí mi parte, Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Y espero que esta palabra haga eco. Lo que le tocó a usted no se lo pegue a otro, cójalo para usted. Yo cogí mi parte, a mí misma me habló, porque es que todos tenemos esas debilidades a veces, pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, María. Mejor es el aplauso del cielo que el de la tierra. Aleluya. Quiero dar una noticia bien buena, espérate.